Hola amigos y amigas de la olla Sazón Pública, bienvenidos y bienvenidas a este espacio para conversar y profundizar sobre distintos temas, para debatir sobre ellos, para aportar en nuestras reflexiones y en esas conversaciones y ojalá en la toma de nuestras posiciones. Pero como siempre decimos aquí, no compartimos verdades únicas en la olla Sazón Pública, este espacio de Guaynatambo y de la Red de la Diversidad. Lo que compartimos son voces. Voces que nos aportan en esos debates y en esas reflexiones, alimentan esos caminos, esas comprensiones para que justamente cada uno de nosotras, cada una de nosotros saque sus propias conclusiones. En el programa de hoy vamos a estar conversando sobre lo que está sucediendo un poco en este contexto político de un año agitadísimo en Estados Unidos de Norteamérica y ver lo que puede significar para nuestro continente. Y lo vamos a hacer como siempre lo hacemos aquí en la olla Sazón Pública, con personas invitadas. Y en este caso, una persona a quien personalmente respeto bastante por su trabajo, por sus compromisos. Estoy hablando de Edgardo Lander desde Venezuela. Edgardo nos ha aportado un montón de reflexiones, de debates, de comprensiones sobre el mundo y sobre nuestro continente. Edgardo, bienvenido a la olla Sazón Pública, bienvenido para encontrarte con la gente de Guaynatambo, de la Red de la Diversidad de Bolivia. Un placer, Mario. Muchas gracias por la invitación. Edgardo, cuéntanos un poco qué está sucediendo en Estados Unidos de Norteamérica. Han aparecido una serie de imágenes, de temas, de noticias, de una suerte de divisiones, de una sociedad altamente confrontada y cuestionada. Han ocurrido muchos eventos, pero que hacen parte de procesos que nos han colocado un escenario que no solíamos ver de Estados Unidos, al menos en las estructuras mediáticas. Ponnos, por favor, un panorama, tú que estás siguiendo bastante lo que acontece en Estados Unidos. Yo diría ahí, para comenzar, como dos hechos muy importantes que se refieren a la situación política actual de los Estados Unidos. En primer lugar, el hecho de que hay pocos países en el mundo que tengan hoy el vigor de la confrontación política y del debate político y de movilización y de activismo de base como lo tiene hoy la sociedad de Estados Unidos. Las movilizaciones que se han dado y que no han concluido a propósito del asesinato brutal de George Floyd han sido las movilizaciones más extendidas social, política, étnicamente, geográficamente de la historia de los Estados Unidos. Ha habido movilización de millones y millones de personas en prácticamente todo el territorio nacional, desde las grandes ciudades hasta ciudades pequeñas, inclusive pueblos. Y una característica importante de estas movilizaciones ha sido movilizaciones que han sido, en primer lugar, mayoritariamente muy pacíficas y en segundo lugar, como dije antes, muy plurales. Estas no han sido, como en experiencias anteriores, unas movilizaciones que tengan un contenido de eso que malamente llaman raza. No ha sido movilizaciones fundamentalmente de afroamericanos, sino del espectro completo de la sociedad, donde ha habido jóvenes, viejos, blancos, negros, latinos, de una extraordinaria diversidad que ha hecho que se haya colocado frente a la sociedad norteamericana, frente a la sociedad de los Estados Unidos, una especie de espejo para mirarse a sí misma. Y este es un espejo que ha dado una imagen absolutamente grotesca de una sociedad donde hay un racismo sistémico, estructural, ampliamente instalado, inclusive entre poblaciones que se han asumido como no racistas o que se creen muy liberales y muy progresistas. Colocar en una forma tan candente el tema de este racismo sistemático es un jamaqueo cultural, político
muy profundo que habría que ver en el tiempo qué implicaciones tiene en una transformación hacia una concepción más humana, más incluyente en la sociedad norteamericana. Ese es un asunto. Otro asunto es que hoy Estados Unidos se destaca por ser un país que está atravesado por un nivel de confrontación y polarización como nunca antes en la historia desde que concluyó la guerra civil hace ya siglo y medio. Esta es una situación donde los partidos políticos, los dos grandes partidos de ese país, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, están en procesos de separación creciente en que tienen plataformas, proyectos, sujetos imaginarios cada vez más divergentes. Por una parte, el Partido Republicano ha sido de alguna manera capturado por la extrema derecha. Este es un proceso que comenzó de alguna manera desde la época de Reagan, se fortaleció con los gobiernos de los Bush, pero desde el movimiento del Tea Party y en particular desde la especie de apropiación del partido por parte de Trump, se ha convertido en un partido no solo de derecha, sino de ultraderecha, un partido donde el control de Trump es de tal naturaleza que las voces divergentes son unas voces cada vez más marginadas y cada vez más temerosas de confrontarse con Trump, porque Trump cuenta con el apoyo muy de las bases de ese partido. Entonces hoy es un partido que es racista, que es machista, que es xenofóbico, que tiene marcadas tendencias autoritarias, marcadas tendencias en la dirección del autoritarismo, que tiene un rechazo absolutamente muy fuerte a el reconocimiento de la sociedad norteamericana estadounidense como una sociedad plural de diversos orígenes, de diversas historias, y de alguna manera es como se interpreta, se ve y actúa como un partido que está en la defensa de la supremacía blanca, en la defensa de los derechos del mundo blanco cristiano, que lo ven como estando siendo asaltado, amenazado por todos los otros. Y los otros son cualquier otro. Los otros son los musulmanes, los otros son los negros, los otros son los latinos. Entonces, Trump y el Partido Republicano están actuando como en defensa de su fortaleza que sienten amenazada por todos los frentes. Y eso, por supuesto, lleva a actitudes cada vez más intolerantes. Esto tiene también una base religiosa muy fuerte, con un fundamentalismo religioso evangélico, que forma parte de esta identidad que se ha construido como una identidad muy coherente y que hace que no importa lo que diga Trump, por ejemplo, en estas elecciones, pase lo que pase, tiene una base de apoyo extraordinariamente sólida. Por otra parte, en el Partido Demócrata están ocurriendo cosas muy interesantes, no solo en el partido, pero las cosas que han ocurriendo impactan también el partido, en el sentido de que las movilizaciones, por un lado, de las poblaciones afro, Black Lives Matter y toda esta creciente capacidad de respuesta ante los atropellos de esta sociedad racista por parte de la población negra, pero también aquellos desplazamientos que están ocurriendo como consecuencia de fuerzas jóvenes, fuerzas que se identifican claramente como de izquierda. Y es el caso que uno puede ver en lo que fue la candidatura presidencial de Bernie Sanders, tanto en las elecciones anteriores como en las primarias de estas elecciones, en que se postula como candidato del socialismo democrático. Al hablar de socialismo democrático, logró milagrosamente, asombrosamente, dada la historia anterior de los Estados Unidos, de ese anticomunismo profundo, logró un respaldo de millones de personas, sobre todo de gente jóvenes. A esto se agrega
una creciente conciencia en el terreno ambiental y hay una fuerte elaboración, movilización, incorporación al debate público nacional de esto que se llama el Green New Deal, que es un intento de articular en una sola propuesta de transformación los temas que tienen que ver con la justicia, con la equidad, con la lucha contra el racismo y, por otra parte, con la defensa y la preservación de la naturaleza. Estas cosas han llevado a desplazamientos importantes hacia, no sé, llamarlo centro-izquierda, pero en algunos sectores inclusive podemos llamarlos claramente de izquierda dentro del Partido Demócrata, y eso ha hecho que cuando uno compara las propuestas electorales de estos dos partidos en estas elecciones, son absolutamente divergentes. Con esto lo que quiero decir es que están ocurriendo cosas muy importantes, hay un intenso debate público, que hay unas confrontaciones políticas muy significativas y que desde América Latina es muy importante que dejemos de ver a los Estados Unidos como una especie de bloque identificado. Estados Unidos es el imperio y punto. Ahí terminó la discusión, para tratar de desentrañar la importancia de las tensiones, las confrontaciones que están ocurriendo, entre otras cosas, porque eso nos permitiría establecer lazos, diálogos, coaliciones, acciones conjuntas con sectores dentro de la sociedad norteamericana con las cuales las luchas de los pueblos de América Latina pueden claramente identificarse. Estados Unidos se hace en gran parte como país, así como en toda la lógica colonial en nuestro continente, pero con una dosis aún más radical de lo que podríamos llamar esos procesos de desposesión del territorio sobre la población indígena originaria y un asentamiento muy fuerte sobre una lógica racializada de la economía y la dominación vía esclavitud, y que le llevó en su historia, podría decir mucha gente, a varios momentos de alta tensión con estas poblaciones que fueron arrasadas en esta lógica imperial y de expansión de sus formas capitalistas, o sea, contra la población indígena, la penetración en territorio mexicano, contra América Latina o contra la población afrodescendiente, que le llevó, ya mencionabas, a momentos tremendamente tensos y conflictivos, como la propia guerra civil hace siglo y medio, o las luchas y las movilizaciones por los derechos civiles de la población afrodescendiente en Estados Unidos el siglo pasado. Pero decías, ese hecho hoy tiene una característica extraordinaria. Y esa característica extraordinaria es que está produciendo un nivel de movilización y de cuestionamiento de esas bases constitutivas de Estados Unidos como país a partir de una incorporación masiva de otros sectores que no son necesariamente la población afrodescendiente o clásicamente los sectores más marginados y oprimidos de esta sociedad, sino otros sectores que incluye un discurso de socialismo democrático, sectores ambientalistas, sectores antirracistas, que ha colocado un panorama de movimiento social un poco más amplio y que coincide, decía, con que los dos partidos que han dejado la democracia norteamericana, el republicanismo y el Partido Demócrata, han distanciado sus posiciones. Durante muchos años en el continente, cuando se hablaba gobierne quien gobierne, ligeros cambios habrá, pero la estructura y el planteamiento de las propuestas políticas de ambos no distanciaban mucho, y menos para el continente. Estás diciendo, hay un hecho extraordinario que tenemos que leer, que está aconteciendo una cosa más profunda hoy en la sociedad norteamericana. ¿Qué has colocado algunos elementos? Me gustaría que profundices sobre eso. ¿Qué es eso extraordinario? ¿Y qué está significando en términos de movimiento social, movilización social? ¿Y cómo podemos leer desde América Latina esos vínculos o posibilidades en un país que está aquí, en el norte, pero muchas veces parece tan distante cuando se habla de alternativas, de movimientos sociales, de posibilidades de transformación? No, efectivamente lo que tú planteas significa, digamos, se refiere a las posibilidades de rupturas muy esenciales en la cultura política y en los patrones en los imaginarios, digamos, de esa sociedad. Paradójicamente,
la emergencia de esta fortaleza de organizaciones sociales, de movimientos, de capacidad de movilización, de resistencia en, yo diría, tres ejes principales, los ejes que tienen que ver con el feminismo, las luchas de las mujeres por sus derechos. En segundo lugar, el tema del ambiente y las luchas por la preservación del ambiente y la recuperación de la naturaleza. Y en tercer lugar, el tema del racismo. Son temas en los cuales la agresividad de la derecha y de las políticas de Trump ha sido de tal radicalidad que ha contribuido a generar reacciones, y estas reacciones han sido muy fuertes. No empiezan con Trump, por supuesto, son cosas, procesos, dinámicas que vienen acumulándose, pero que ante la brutalidad con la cual estos proyectos de la extrema derecha avanzan, se han producido muy importantes reacciones. Hoy en Estados Unidos hay una gama de organizaciones sociales, de movimientos sociales, de una riqueza extraordinaria. Lo más conocido, por supuesto, es Black Lives Matter, que surgió hace algunos años en respuesta fundamentalmente a la violencia policial en contra de las poblaciones negras, pero va bastante más allá. Uno de los movimientos más interesantes en este momento en Estados Unidos es un movimiento que recupera la agenda de la lucha planteada por Martin Luther King ya hace algunas décadas, en los cuales se está planteando claramente la incorporación de estas diferentes dimensiones que tienen que ver con el racismo, con la exclusión y la pobreza, con el tema ambiental. Y esta movilización que se llama The Poor People's Campaign, o sea, la campaña de la gente pobre, tiene una agenda realmente muy transformadora y es, a pesar de que su liderazgo es un liderazgo fundamentalmente afrodescendiente, es un movimiento que no apela centralmente solo al tema del racismo, sino que incorpora muy directamente toda esta gama e inclusive asuntos que en la fase final de la lucha de Martin Luther King pasaron a ser centrales, como es la lucha contra del militarismo y en contra de la actuación militar, en la actuación imperial de los Estados Unidos, todos estos asuntos incorporados en una plataforma de lucha que ha generado también un extraordinario interés. Entonces, si uno ve lo que está ocurriendo en términos de las organizaciones de mujeres diversas y plurales, ve lo que está ocurriendo en el terreno de la resistencia al racismo y el colocar, como decía antes, el racismo como un espejo sobre la sociedad que obliga de alguna manera a la sociedad a mirarse a sí misma en su propia historia. Ve cómo los temas de la lucha por la preservación del ambiente se colocan en un primer plano en estos debates y cómo estas diferentes luchas que estaban de alguna manera caminando en forma paralela han logrado de alguna manera tener niveles de convergencia importantes. Encontramos que efectivamente hay un cuestionamiento de los sentidos comunes. En este momento hay una confrontación en los Estados Unidos muy marcada por reconstruir la imagen del país, reinterpretar la historia, repensar qué se es como sociedad, reconocer lo que en el discurso actual en Estados Unidos mucha gente llama los pecados originales de esa sociedad. Y los dos pecados originales de esa sociedad son, por supuesto, la forma como, ya como señalaste, de la ocupación de los territorios de los pueblos indígenas, que fue propiamente, como en la Guerra del Sur en Argentina, un proceso de exterminio sistemático en que los búfalos y la población indígena eran vistos como alimañas que había que exterminar para poder ocupar el territorio por parte de la población blanca, pero también, obviamente,
una sociedad cuyo patrón de crecimiento capitalista se sustentó, cuya acumulación originaria tuvo como base la esclavitud. La sociedad capitalista norteamericana tuvo como fundamento de acumulación el peso extraordinario de la esclavitud en términos del negocio esclavista, por una parte obviamente, pero también toda la economía que funcionó sobre esa base. La esclavitud estaba básicamente concentrada en el sur, entonces hay una imagen de acuerdo a la cual la esclavitud jugó un papel muy importante en la economía del sur. Sin embargo, esto no es cierto. O sea, jugó un papel muy importante, por supuesto, en la economía del sur y en la producción de algodón, etcétera, pero esa economía no era una economía aislada del resto del país. La economía del norte, la creciente economía industrial del norte, dependía igualmente de los insumos que esta economía esclavista del sur generaba. Entonces, el proceso de acumulación de capital en los Estados Unidos, lo que llevó a Estados Unidos a convertirse en la primera potencia económica del planeta, tiene un origen en la acumulación esclavista. Y en la medida en que los patrones de exclusión de esta sociedad esclavista no han sido reconocidos y confrontados en sus raíces, la preservación del racismo ha caracterizado a esta sociedad desde hace ya prácticamente como constitutiva, digamos, de qué es esa sociedad. Cuando después de la guerra civil, como resultado de la victoria del norte en la guerra civil, se eliminó la esclavitud, los sectores dueños de esclavos del sur, en un sistema político que es muy descentralizado y donde los estados tienen elevados niveles de autonomía para establecer sus propias leyes, inclusive cada estado tiene su propia constitución, se establecieron un cuerpo de leyes muy variado, muy diverso, pero que tienen el nombre genérico en el debate político norteamericano de las leyes Jim Crow. Y las leyes Jim Crow fueron leyes que fueron aprobadas por los gobiernos de los estados del sur para garantizar que la participación política electoral, la ciudadanía de la población que antes fue esclavizada, tuviese las menores posibilidades posibles, las menores posibilidades de actuar políticamente y, sobre todo, limitaciones al derecho al voto. Esta situación se preservó durante un siglo completo hasta que hubo la lucha por los derechos civiles como movimiento nacional muy fuerte en la década de los 60, principalmente del siglo pasado, y terminó aprobándose una ley bajo el gobierno de Johnson, que es la ley del derecho al voto, en que se prohíbe la discriminación por raza el derecho a la votación. Pero inclusive esto no alteró, sino parcialmente, los niveles de exclusión. Y esto por dos razones. Primero, porque el racismo sistémico, una vez instalado, se autorreproduce en todos los mecanismos imaginables, en todos los mecanismos de exclusión, en la segregación escolar, en los contenidos de los libros de texto, en los medios de comunicación, en los sentidos comunes que clasifican a una población como superior y a otra población como inferior. Pero igualmente, siguen operando, y no es una cosa del pasado, es del presente, mecanismos mediante los cuales el Partido Republicano ha aprobado leyes y normas expresamente definidas, tratando de mantener al máximo la supuesta legalidad de lo que está garantizado a nivel nacional para impedir la votación de los sectores excluidos, la población negra, latina, migrante, etcétera, que
muy mayoritariamente como grupo demográfico tiende a votar por los demócratas. Entonces se inventan cada vez nuevos mecanismos. O sea, en el estado de Florida, por ejemplo, los expresidiarios y los excondenados pierden sus derechos ciudadanos para siempre y no pueden votar. Y por supuesto esa incidencia es una incidencia que refleja claramente las estructuras de poder, las estructuras de clase y las estructuras de ese racismo sistémico. Entonces, el hecho de que eso deje de ser un problema, digamos, que se plantea en este estado o en aquel estado, o que algunos movimientos lo estén planteando, para convertirse en un tema principal del debate político nacional y que exista capacidad de movilización y resistencia ampliamente extendido, significa que efectivamente yo creo que por primera vez en su historia Estados Unidos está confrontándose con qué implica ese racismo sistémico. Esto no quiere decir, por supuesto, que esta sea una pelea ganada. Cuando uno ve las tendencias electorales actuales, se da cuenta de que este racismo por parte de amplios sectores de la población blanca sigue estando presente y de modo alguno esto está superado, pero por lo menos está colocado como eje central de las confrontaciones políticas que hoy vemos en los Estados Unidos. ¿Qué implicaciones tiene esas elecciones para el continente? La política del gobierno de Trump hacia América Latina es una política muy agresiva. Como tú señalas, está todo el tema, por supuesto, cultural, religioso, el apoyo a la derecha, el apoyo a gente como Bolsonaro, etc. E inclusive hay en la izquierda de los Estados Unidos una preocupación creciente ante la posibilidad de que Trump, ante la posibilidad de perder las elecciones, decida hacer un espectáculo de poderío norteamericano con una actividad bélica, ya sea contra de Irán o de Venezuela, que son sus candidatos favoritos. Entonces, aquí hay una amenaza muy, muy seria. La forma como los Estados Unidos está actuando en el planeta, en que intenta ser como el dueño del mundo, que ante cualquier política, ante cualquier gobierno, ante cualquier actuación con la cual no está de acuerdo, declara sanciones económicas, está llevando a un nivel de autoritarismo global crecientemente asfixiante. El sistema multilateral, el sistema de Naciones Unidas, está siendo debilitado enormemente. El retiro del Acuerdo de París, el retiro de la Organización Mundial de Salud, la forma en la cual hay un desprecio creciente en relación a los diferentes organismos de Naciones Unidas, todos apuntan en una dirección de unilateralismo que está creando un nivel de amenaza creciente. La forma en la cual bajo el gobierno de Trump se está construyendo un nuevo clima de guerra fría en la confrontación con China, representa un riesgo para la humanidad, porque sabemos que Trump coloca sus intereses personales, tanto económicos como político-electorales, en primer lugar, y le importa muy poco las consecuencias que pueda tener. Entonces, digamos, hay una situación de riesgo muy importante. Por otra parte, en la plataforma del Partido Demócrata para estas elecciones hay, sin que esto sea, por supuesto, garantía de nada, pero hay unos planteamientos que significan rupturas muy importantes en el sentido de declarar abiertamente que rechazan la política de Trump en relación a Venezuela, a Irán, rechazan la noción de que Estados Unidos tenga derecho a plantearse políticas de cambio de régimen hacia otros países. Está un cuestionamiento, la afirmación muy categórica de que dejarían de apoyar a Arabia Saudita en su masacre en relación a Yemen, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos con que aquí hay unas diferencias importantes. Solo eso para América Latina sería fundamental. Lo sabemos lo que ha significado el apoyo norteamericano al gobierno boliviano, por ejemplo, y eso
no es muy diferente a lo que está ocurriendo en el resto del continente. Así que lo que está en juego acá tiene consecuencias para Estados Unidos, pero también consecuencias para América Latina e inclusive tiene consecuencias para el futuro de la vida en el planeta. Porque las políticas de Trump no solo amenazan con guerras y todo lo que ello implica, sino que avanzan muy sistemáticamente en la dirección de la destrucción ambiental del planeta. Acaba de decidir la apertura de la explotación petrolera en territorios del norte de Alaska, territorios extraordinariamente frágiles, y eso lo que significa es que simplemente no hay freno. Hay una voluntad de avanzar en la acumulación de sus sectores favoritos, en este caso energético, petrolero, carbón, etcétera, que no importa que destruya el planeta y por lo tanto, repito, está en juego en esta elección, quizás como nunca antes, en unas elecciones, el futuro de la vida en el planeta. Gracias, Edgardo, por tus aportes, por tus reflexiones, pero también por un importante elemento que reteje nuestra manera de entender las relaciones y las posibilidades de articulaciones desde nuestro continente hacia el norte de nuestro continente, hacia Estados Unidos de Norteamérica. Otra vez, gracias por estar con la Olla de Sazón Pública, con Guaynatambo, con la Red de la Diversidad, con la gente en Bolivia, Edgardo. Muchas gracias por la invitación, Mario. Seguimos en contacto.